vimos la prueba en vacío. Ahorita en esta unidad 6, digamos que de la unidad 4 y 5, estamos hablando del transformador que opera en vacío, por eso ahí vimos el diagrama unifilar, con la simulación de que tenía cierta carga, cómo sería ese diagrama unifilar, ese diagrama fasorial, ¿no? Y en esta unidad 6, prácticamente ya es analizar al transformador con carga, pero sin embargo ya hemos hecho ejercicios, de hecho los que están resolviendo ahorita ya es con carga, ¿sí? Con cierta carga conectada en los terminales de este generador. Y si se dan cuenta, bueno, no sé si hemos variado el factor de potencia en estos ejercicios. Ustedes ya lo resolvieron, yo no recuerdo bien cómo estén planteados los ejercicios. Creo que sí tienen diferentes factores de potencia, ¿verdad? Sí. Sí, son diferentes. Entonces, dependiendo de la carga o dependiendo del factor de potencia, se va a presentar un diagrama fasorial diferente. Por ejemplo, este diagrama que que se está viendo ahorita es el diagrama fasorial, pero con un factor de potencia en atraso. Nuevamente, definimos nuestras referencias, voltaje del secundario, corriente del secundario. La corriente se atrasa a cierto ángulo teta, por lo tanto es un factor de potencia en atraso, ¿sí? Bien, y dense cuenta de algo, este diagrama fasorial está simplificado, por lo tanto podemos decir que podemos hacer un diagrama fasorial de un transformador real operando a partir de su circuito equivalente aproximado, que son lo último que vimos con las pruebas, ¿no? Y bien, aquí tenemos el factor de potencia con factor de potencia, perdón, el diagrama fasorial con factor de potencia unitario, ¿sí? Nuevamente, la característica que la tensión en las terminales con la corriente secundaria, pues están en fase, ¿sí? Recuerden lo que mencionábamos, siempre como referencia vamos a tener nuestro voltaje secundario, ¿sí? A partir de ahí, ir dibujando nuestros, los demás fasores que tenemos en función de los ángulos que tengan cada uno de ellos, ¿no? Por último, tendremos un diagrama fasorial con un factor de potencia en adelanto, ¿sí? Y nuevamente, aquí la característica entre el voltaje y la corriente secundaria, que la corriente ahora está adelantada con respecto a ese voltaje. Por lo tanto, estamos hablando del factor de potencia en adelanto, ¿sí? Y vean aquí algo importante, REQ, XEQ, significa que son resistencias y reactancias equivalentes, lo último que analizamos. Por ejemplo, si esto está referido al lado secundario, obviamente la tensión en el primario se debe dividir entre la relación de transformación, ¿no? Para obtener el voltaje primario referido al lado secundario. Y mientras que las reactancias ya son equivalentes, por ejemplo, si estamos en el lado secundario, sabemos que esta XEQ va a ser igual a X2 más X1 entre A cuadrada. REQ en el lado secundario, referido al lado secundario, es igual a R2 más R1 entre A cuadrada, ¿no? Y de esa manera se obtiene esa reactancia equivalente. Pero estos diagramas están hechos, efectuados directamente del circuito equivalente aproximado visto desde el lado secundario del transformador. Y lo mismo podemos hacer con los vistos desde el lado primario, ¿no? Y aproximados. En los aproximados ya no tenemos E1, ya no tenemos E2, ya no tenemos IP, ¿sí? Entonces, estos diagramas fasoriales se simplifican, ¿no? Utilizando esos circuitos equivalentes aproximados que ya hemos analizado. Bien, ahora, esto es con respecto a esta unidad, para ver con las distintas cargas cuál es el comportamiento de las tensiones, ¿no? En el transformador. Ahora, con respecto a la unidad 7, déjenme ver aquí. Hasta ahorita los ejercicios que han resuelto, si no mal recuerdo, incorporan el transformador ideal. ¿Están de acuerdo?
Es decir, perdón, sí, el transformador ideal porque trabaja con los circuitos exactos. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? ¿O han variado lo que les están solicitando? No, déjenme Nos, ver. nos pidió unos de aproximados. ¿También? Ah, ok, Sí. déjenme ver aquí los problemas para que no... circuito equivalente exacto, el 4.1, el 4.2 sale del 4.2, el 4.3 también sale del 4.1, ¿no? En la segunda parte, primario circuito de magnetización, sigue siendo el circuito equivalente exacto. Ah, ok, ya el 4.6, ya tenemos las resistencias, reactancias y pide dibujar los circuitos, ¿no? Equivalentes. Lado primario, lado secundario, referidos. No siguen siendo referidos, no son aproximados. No, todo lo que hicieron aquí en estos ejercicios son con los circuitos equivalentes exactos. Exacto referido al primario, exacto referido al secundario, pero siguen siendo exactos. No hemos trabajado con bueno, estos ejercicios que tienen aquí no ocuparon los circuitos equivalentes aproximados. ¿Sí? Bueno, lo que estoy viendo ahorita. Pero No, nos sí, piden, profe, ¿no, uno profe? pidió. Le pide- Sí. Es que en el 2 te Sí, pide que profe, en pase al el... anterior, pero que ocupes el aproximado. ¿En el cual, perdón? En A el ver, igual 4.2. De hecho, te pide Y en que... el ya, 4.3 también. Tiene razón, mediante el circuito equivalente aproximado como se observa del lado secundario. Ok, entonces, bueno, ya hemos hecho ejercicios de esto, ¿no? Ya solamente aplicar lo que ya veían. Igual tiene razón el 4.3, exacto y aproximado, ¿verdad? Del lado primario. Ujú. Ok, bien, entonces, esta unidad 7 nada más era para que repasáramos lo que decíamos, ¿sí? Creo que ya la habíamos visto, ¿no? Esta parte. Creo que me estoy equivocando. Me estoy atrasando, compañeros. Pero bueno, son los circuitos equivalentes aproximados vistos del lado primario y lado secundario. Hasta este momento, bueno, viendo estos ejercicios, solo hemos trabajado determinando el voltaje, ¿verdad? Voltaje en el primario. No les pido otra cosa. Potencia también. Nos pide las potencias de Bueno, entrada y salida. bueno, a lo que voy solamente les pide potencia, voltaje, pero de ahí en fuera no les pide regulación, no les pide eficiencia, ¿no? Del transformador. Ah, no, todavía no. No, de hecho creo que el ejercicio que estábamos viendo, el ejercicio ahí del transformador de 5 kVA, nos pedía la eficiencia, ¿no? Pero dijimos que eso aún no, porque aún no veíamos este tema, ¿no? No mal recuerdo. Pero bueno, vamos a ver esta parte entonces, ya que tenemos definidos estos circuitos. Vamos a ver ahora la unidad 9. Bueno, antes... Sí, la 9, que es regulación de tensión, y después nos vamos con la 10, que es de la eficiencia. Ya que pueden calcular voltajes primario, ya podemos hablar de regulación de tensión. ¿Alguien conoce a su compañero Vladimir Dolores? No, profe. No. Que está aquí en espera, pero ya llevo un buen rato, bueno, desde que me dijeron que no podían entrar algunos, llevo aceptándolo, y nada más se queda ahí, no entra, no sé. Profe, sí, ya estoy en la clase. Ah, ok, es que aquí lo sigo teniendo. Probablemente no se lo he actualizado, pero sí, ya estoy en la clase. Ah, ok, gracias, compañero. Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver esta parte de la unidad 9, ¿sí? Bien, entonces, si recordamos o recuerdan los ejercicios que resolvieron, se darán cuenta
de que cuando determinaba, bueno, empezaban el análisis con cierta tensión, ¿no? Cuando llegaban a determinar, por ejemplo, V1 en el lado primario, ¿cómo era con respecto a la tensión que ya tenían anteriormente? Por ejemplo, al inicio les daban una relación de transformación, ¿no? Es decir, en el ejercicio, por ejemplo, en el 4.1. En el 4.1, ahí le dice que tiene cierto transformador de 5 kVA, ¿no? 80% de su carga que está operando, con factor de potencia igual a 1. Despide determinar la potencia de entrada y salida. Ahora, ¿cómo hicieron el análisis? Creo que esto ya lo habíamos resuelto en clase, ¿no? Habíamos dicho que 250 volts teníamos en el secundario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y dense cuenta de esto en particular. 2500 a 250 es la relación de transformación. 2500 es la tensión de suministro. Pero ¿cuánto era V1 a la hora de que hacíamos el cálculo? Ese voltaje de fuente. ¿Qué valor daba? ¿Más grande o más pequeño que es de 2500? Un poco más, 2507. Daba Mayor. mayor, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Miren, las características nominales que tenemos presente en este transformador, 5 kVA, 2500, 250 volts. Ahora, esos 250 volts se van a tener como característica, como voltaje nominal, si no se tuviera carga, ¿no? En el momento en que conecten una carga, saben que esa tensión va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué va a disminuir? Porque recuerden que tenemos pérdidas de voltaje. ¿En dónde tenemos las pérdidas de voltaje? En la impedancia serie del transformador. ¿Cuál es la impedancia serie? La resistencia 1, la resistencia 2, la X1, la X2, ¿no? Entonces tenemos dos impedancias. Debido a estas dos impedancias, si conectáramos una carga a esos 250 volts, la tensión se reduce. ¿A cuánto? Pues hay que hacer el cálculo, por ejemplo, ahora a la inversa de lo que hicimos. En vez de calcular V1, hay que calcular V2, ¿no? En función de los 2500 que tenemos. Y se van a dar cuenta que de esos 250 volts que se tienen sin carga, cuando ya conecten una carga, baja a cierto valor. Por ejemplo, podemos decir que baja, no sé, a 240 volts. Hubo pérdida de 10 volts debido a que ya se conectó una carga en el lado secundario. Pero en este caso, el análisis que se hizo es considerando que esa tensión de 250 volts no se requiere que se varíe, se requiere que se mantenga en ese valor de 250 volts. Entonces, ahora lo que hacemos es determinar qué voltaje necesitamos como fuente o en el lado primario para poder no variar esos 250 volts en la carga. Digamos que es un equipo que necesita fuerza los 250 volts y pues no debe de tener variación, ¿no? Entonces hay que de alguna manera ahora jugar con la tensión primaria, elevar su valor para que cuando se conecte ya una carga, que en este caso el ejemplo dice 80%, sigan siendo los 250 volts, ¿sí? Entonces, esta relación que existe entre este voltaje sin carga y voltaje a plena carga, la podemos expresar o decir que tenemos, una regulación de tensión. Se puede expresar ya sea de manera porcentual, ¿sí? Mediante las siguientes ecuaciones, es decir, que la regulación de tensión es igual a el voltaje, digamos que en el secundario sin carga, menos el voltaje en el secundario a plena carga, entre el voltaje en el secundario a plena carga por 100. ¿Cuál sería mi voltaje sin carga? Sería la tensión E2, la que tendríamos como voltaje sin carga. Digo, hablando específicamente del circuito exacto, ¿no? Pero si habláramos del circuito aproximado, sabemos que vamos a tener una V1 referido, es decir,
la tensión del primario referido. Entonces, si se dan cuenta, abajo hay otras dos fórmulas. La primera es si el circuito está referido al lado primario y la otra si el circuito está referido al lado secundario. Es decir, en la ecuación 9.2 tenemos V1. V1 es la tensión de la fuente y esa tensión es tensión sin carga. A por V2 es la tensión a plena carga. En el ejemplo 4.1 que se resolvió, V1, que es mi tensión sin carga, es la tensión que se determinó, que fue mayor a los 2500, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa tensión que se determinó sería mi tensión sin carga. Ya cuando se conecte la carga, la tensión cae a 2500 volts. Por eso aquí tenemos A por V2, serían los 2502, porque dijimos que V2 son 250 volts. Multiplicados por A, o por la relación de transformación, que es 10, pues tendremos que la tensión a plena carga es igual a 2500 volts. Por lo tanto, 2500, ¿qué? ¿Cuánto dio? 5, 2507, ¿cuánto dio V1? 2507. Ok, 2507 menos 2500 entre 2500 por 100, esta es mi regulación de tensión. ¿Para qué me sirve saberlo? Para ver cómo puedo variar esa tensión primaria para no variar la tensión secundaria, ¿sí? Y recuerden que tenemos cambiadores de derivación. Con esos cambiadores de derivación, técnicamente llamados como taps de los transformadores, podemos variar la tensión 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo, o hasta 5%, ¿no? Arriba y abajo de la tensión nominal. Bien, entonces de esta manera podemos obtener esa regulación. ¿Qué tanto necesito regular al transformador para no variar la tensión de 250 volts? Por otro lado, si trabajo con el circuito equivalente referido al lado secundario, aplico la segunda ecuación. V1 entre A sería mi tensión sin carga, que en este caso serían los 2000 o 250.7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuánto me dijeron que era la V1? V1 2507. Entonces, 2507 entre 10, 250.7, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Menos V2, que es mi tensión a plena carga, 250 volts. 250.7 menos 250 entre 250, que es mi tensión a plena carga, por 100, obtengo la regulación de tensión del transformador. Eso trabajando con los circuitos aproximados. ¿Sí? No sé si tengan comentarios, compañeros, hasta aquí. ¿Qué significa esto de la regulación? Recuerden que entre más pequeña sea la resistencia, entre más pequeña sea la reactancia, vamos a tener una regulación de tensión cercana a cero, que es lo ideal, ¿sí? Al decir que tengo una regulación prácticamente de cero, significa que el transformador está operando pues adecuadamente, ¿sí? Es decir, con un factor de potencia prácticamente unitario, si no hay tanta variación de la tensión del primario con la tensión del secundario. Sin embargo, en la parte real sabemos que va a haber mucha variación de tensión. Y por lo tanto, hay que determinar esta diferencia entre la tensión en vacío y la tensión en la carga y determinar cuánto vamos a regular al transformador. ¿Sí? Bien, ¿comentarios, compañeros? No, profe. Bien, vamos a ver este ejercicio, este ejemplo, mejor dicho. El ejemplo 9.1 dice que se tiene un transformador reductor de 2.2 kVA.
Y 440, 220 volts. Tiene los siguientes parámetros: RE1 y XE1 de 3 ohms y 4 ohms. Y RC1 de 2.5 kilo ohms y XM1 de 2 kilo ohms. Nos aclara aquí, el transformador opera a plena carga. ¿Qué significa eso, compañeros? Que el transformador opera a plena carga. ¿Que es el 100%? ¿Y qué significa, ahorita que vine a recordar esto, que el transformador alimente la carga especificada? ¿Es lo mismo o es diferente el enunciado? Es decir, que en vez de que dijera el transformador opera a plena carga, dijera que el transformador tiene una carga, como decía textualmente, que el transformador alimenta la carga especificada. Es decir, el transformador alimenta a la carga especificada con factor de potencia de 0.707. Es lo mismo, ¿no? Efectivamente, es lo mismo. Ya, ¿a qué se refiere esto? A que en el secundario del transformador vamos a tener una carga de 2.2 kVA. A plena carga, o que alimente una carga o que esté conectada a una carga especificada del transformador, significa que es el total, ¿no? Y no menciona ningún porcentaje de que trabaje un 80%, un 90%, un 70%. Entonces, es la capacidad plena del transformador o la capacidad nominal de este transformador. Disculpe, profe, ¿está mostrando el ejercicio? ¿Sí? ¿No lo ven? No, está en las diapositivas. ¿Están las diapositivas? No, profe, está la diapositiva. Pero en la diapositiva dice ejemplo 9.1, ¿no? No. No, profe. Está la de pérdidas en el Está en devanado la primario. diapositiva de pérdidas de devanado primario. pérdida del devanado primario. Déjenme ver entonces qué pasó aquí. Permítanme. Ahora sí, compañeros. Sí, profe, ahora sí. Ya. Sí, profe, ya se ve. Ay, pero entonces hace un momento sí veían las fórmulas que mencionábamos, estas. No, no se veía. No. No, profe, tampoco. ¿Qué pasó, compañeros? profe, tampoco yo. Desde ahí me hubieran Las dicho. fórmulas. Es que Pensé que era Mr. pensamos Ned. que nos las estaba diciendo para que nosotros las analizáramos. No, es que, bueno, ¿Qué unidad es esa, profe? es la unidad 7, compañeros. Ah, es que la 9, que ¿no? está... Sí, perdón. 9, perdón. Ah, Le dije que la 9 íbamos a iniciar. Íbamos a hablar. De hecho, lo que hemos estado hablando precisamente desde aquí de la diapositiva. No sé, entonces, ¿dónde les estaba yo proyectando, compañeros? No sé, bueno, ¿qué estaban viendo? se quedó proyectando la unidad 7. Sí, la 7 no, estamos. no, tiene rato que dejé de proyectar eso. No, profe. Sí, estábamos viendo la unidad 7 desde hace Bueno. rato, cuando empecé a explicar la 9. De hecho, ya cerré esa unidad 7 desde no sé qué habrá pasado, se habrá trabado ahí. Pero cerré la unidad 7 y dije, vamos a ver la unidad 9. Y ya fue cuando abrí esta unidad 9. Pero bueno, de las fórmulas que les estaba hablando eran estas, la 9.1. Recuerdo que hasta dije la 9.2, ¿no? Y pero son estas fórmulas. Esto es cuando está referido al lado primario, referido al lado secundario. O en su caso, si tengo los voltajes en el lado secundario, ¿no? Pero, bueno, es esta unidad 9 donde vienen aquí la información que estábamos platicando. Y ese es el ejemplo que les mencionaba. ¿Sí? Bueno, dice que ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, Bien,
profe. Entonces, este es un transformador reductor, les decía, de 2.2 kVA, 440-220, tiene estos parámetros, RE1, o sea, resistencia equivalente en el lado primario, 3 ohms, reactancia equivalente en el lado primario, 4 ohms, resistencia de pérdidas en el núcleo del lado primario, 2.5 kilo ohms, y reactancia de magnetización en el lado primario de 2 kilo ohms. El transformador le decía, lo que le decía, opera a plena carga, ¿no? Hay otro enunciado que dice que suministra una carga a plena capacidad, algo así, no recuerdo bien. Y bien, y aquí nos dice que con factor de potencia de 0.8 en atraso. Y nos pide determinar la regulación del transformador, ¿sí? Entonces, esta regulación, para determinarla, hay que determinar la tensión sin carga, es decir, la tensión que tengo en el lado primario, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar con el circuito equivalente exacto referido. No, es que aquí sí podemos trabajarlo con el exacto. Es que nos están dando las resistencias equivalentes. Entonces hay que trabajarlo con el circuito aproximado, porque teóricamente ya está sumado. Recuerden que R1 y XE1 ya suma a R1 primaria, R2 secundaria, X1 primaria, X2 secundaria, ¿no? Entonces, no sé si aquí venga el diagrama, no, pero vamos a trabajarlo con el circuito referido al lado primario. Aunque nos estén dando estos datos, pero como nos están dando los equivalentes de la impedancia, omitimos lo de las pérdidas en el núcleo, de la resistencia y la reactancia de magnetización. Omitimos esos dos valores y vamos a determinar la resistencia. Vamos a utilizar el circuito equivalente aproximado visto desde el lado primario. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí. Bien, miren, tenemos 7 minutos. No sé si tienen clase ahorita en la siguiente hora. Continuamos. Sí, sí, profe, sí tenemos clase. Si tienen clase, bien, entonces mañana continuamos con esta parte. ¿De acuerdo? Pero aquí ya viene resuelto, ¿sí? Ocupar el circuito equivalente aproximado, ¿sí? Y aquí vienen 3 ejercicios a resolver. Pero terminamos de ver esto y ponemos la actividad, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, profe, sí, está bien. Bien, que tenga buena tarde, Ok, profe. compañeros. Igual. Sí, profe.